Dios mío, esa columna vertebral es bien compleja, mi querido doctor Guillermo, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muy amable por tu invitación. Duele mucho el cuello y duele mucho la columna a veces, ¿cierto? Duele mucho, es una de las principales causas de consulta en todo el planeta. Es tal vez la primera causa de consulta, el dolor de columna, sea cervical o en la parte baja de la columna, que llamamos lumbar, esta parte de aquí abajo. Le hace cervical como dolor de cuello, como lo conocemos nosotros. ¿Esos dolores son buscados o a veces al que le tocó, le tocó? Digamos que tiene parte y parte. Al que le tocó, pues porque de todas formas hay una predisposición genética, hay familias que sufren de esto, ¿cierto? Pero si a eso tú le sumas que no tienes unas buenas conductas o pautas de comportamiento contigo mismo, en cuanto a si haces o no ejercicio, en cuanto a si tienes o no tienes buenas posturas, vas a ir determinando que sea más fácil que te aparezcan estos problemas. Él es el doctor Guillermo Forero, médico especialista en ortopedia y traumatología. Él y los otros dos invitados que tendremos hoy en Sana que Sana para hablar del dolor de cuello, dolor cervical y dolor de espalda, muy enfocado, obvio, a la prevención, pero también a las alternativas para el tratamiento de esos dolores. Vienen de Cuerpo y Mente, es una empresa cuyo eslogan es humanizando el alivio del dolor. Y me gusta mucho ese eslogan, porque es que tener un dolor es muy duro. Y si los especialistas dan una atención humanizada, además de la experticia, eso es como lo que ustedes ofrecen. Sí, normalmente pues debería ser la tarea lógica y común y corriente de que se humanice el servicio al paciente, pero uno va observando que la gente se queja de que a veces se enfoca mucho como en el dolor o como en la patología. Nuestra intención como grupo es entender desde todos los puntos de vista posibles que puedan intervenir en el dolor. La parte social, la parte psicológica y la parte biológica, que fue lo que me dijeron a mí el primer día de clases en la universidad. Somos un ser biopsicosocial. Si tú enfocas al paciente bajo esas tres perspectivas, estás tratando al paciente de una forma integral. Bueno, yo diría que, ¿por qué no decir también la parte espiritual? Entonces, yo le pondría 4 paticas al problema, ¿no? Qué bonito, qué interesante. Si me llega a dar dolor de cuello o espalda, allá estaré, porque esa parte humanizante, holística, es muy importante para el tratamiento de cualquier diagnóstico. Si le duele el cuello, si le duele la espalda, quédese con nosotros. En este diagnóstico, dolor cervical y dolor lumbar, están en juego varias especialidades. Entonces, hay ortopedista, hay anestesiólogo, hay fisioterapeuta, digamos que son como los 3 pilares de ese tratamiento. Fundamentalmente, para entrar en contexto, sí. El paciente puede llegar a nosotros pues con esa queja de dolor en uno de estos 2 lugares y muchas veces viene o remitido por el médico general que ya de pronto le haya hecho algún tratamiento inicial y no mejoró, o muchas veces llegan directamente a nosotros. Casi siempre la puerta de entrada es ortopedia. Entonces en la parte de ortopedia vamos a evaluar al paciente para verificar pues cuál es el origen de su problema. Si tiene que, y esto se divide mucho como de acuerdo también a las épocas de la vida. No son las mismas enfermedades las que van a comprometer a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor. Generalmente hay diferentes procesos que van a afectar a cada una de estas edades. Perfecto, doctor, lo dejo sentar. Gracias. Adelante. Les presento también al doctor William Joaquín, él es anestesiólogo especializado en dolor. Bienvenido, doctor William, ¿cómo le ha ido? Gracias, buenos días, bienvenidos también a todos los televidentes. Doctor, el dolor de cuello y espalda a veces siempre le achacan todos los dolores y diagnósticos a la edad adulta mayor. ¿Estos diagnósticos pueden suceder desde la juventud? O sea, ¿en qué edades puede suceder? Realmente desde la juventud se pueden encontrar. Incluso hay factores que hoy en día están jugando un papel importante en que sea más frecuente que encontremos nosotros pacientes cada vez más jóvenes con patologías dolorosas. Las posiciones inadecuadas, el uso de una alimentación que promueva más inflamación, el uso de una falta de ejercicio también, tanto mental como física. Son diferentes factores que van jugando un papel importante, porque incluso, como mencionábamos, la parte mental hay veces que el estrés, que un duelo mal llevado puede reflejarse o puede referirse a un dolor cervical o a un dolor lumbar, sin que necesariamente haya una patología estrictamente de la columna como tal. ¿Un dolor cervical o un dolor lumbar puede ser pasajero? ¿Se puede cronificar?
puede desencadenar otros problemas a nivel clínico en la persona, doctor? Las dos situaciones se pueden presentar. La mayoría de los problemas de la columna son casi siempre autolimitados. Casi siempre se desencadenaron por un factor como los que estaba mencionando ahorita el doctor, ¿no? Si tú lo llevas bien al paciente en su tratamiento, casi siempre son autolimitados. Pero si la persona no atiende bien a todo este tipo de recomendaciones en cuanto al ejercicio, en cuanto a la postura, en cuanto a saber llevar inclusive lo que tú estabas comentando, un duelo, pueden comenzar a volverse parte crónica de su problema. En la parte postural me parece supremamente importante hablar de eso porque, por ejemplo, uno podría pensar que solo las personas que trabajan cargando pesos se van a enfermar. Y de hecho, si las personas cargan adecuadamente el peso o se posicionan bien en su lugar de trabajo, no se van a enfermar tanto. Y llama la atención que uno ve a veces muchísimos enfermos de personas que trabajan quietas. Esto es un tema bien interesante, porque muchas personas trabajan 6, 8, 10, 12 horas quietos, sea parados, por ejemplo, un militar en un puesto de guardia, o sean sentados, el digitador, una persona que está hablando por teléfono todo el día. El solo hecho de estar quieto enferma el cuerpo. Eso ya ha sido demostrado muchas veces con electrofisiología, electroestimulaciones y cosas de este estilo, en donde se puede verificar que la tensión que se ejerce sobre la columna vertebral constante puede ir dañando los disquitos intervertebrales, y eso a largo plazo pues, puede producir o desgaste de la columna, básicamente de los huesos, de las articulaciones o del propio disco. Justamente más adelante en el desarrollo de nuestro programa de hoy vamos a tener a una fisioterapeuta que también hace parte de Cuerpo y Mente para darnos esa higiene postural, una clase de higiene postural con las imágenes pertinentes para que sepamos cómo agacharnos, cómo cargar los objetos sin afectar nuestra espalda, cómo realizar labores domésticas también sin afectarla, cómo dormir, cuál es la posición adecuada. Más adelante les vamos a dar esa información que es muy práctica para todos. Y hablando de información, doctor, saque la tablet, porque el doctor William nos trajo una animación que él va a interactuar con ella, porque esa parte que ustedes saben que en Sana que Sana nos gusta, la fisiología. Antes de empezar, digamos, a responder lo básico de cada tema, hoy queremos conocer de cerca la columna vertebral, la médula espinal, qué es eso de una hernia discal, hernia lumbar. Adelante, doctor, ahí nuestro gran camarógrafo Israel va a tomar esa animación. Correcto, la columna como la tenemos aquí, este es el cuerpo, pues el esqueleto completo, como para hacerse una idea más grande. Vamos a ir ampliando un poco más la imagen. Al ampliarla aquí vamos a tener ya la columna vista desde la parte anterior. Ajá. Estos son los discos de la columna, los que se enferman, estos que encontramos aquí, y son los que cuando hay una hernia se van a protruir, a salir como del sitio donde se encuentran. Eso, ya mejor salir que protruir. Eso, salir como de la forma del sitio donde normalmente se encuentran, y en ese caso estos discos van a enfermarse. Estos son los discos vertebrales y cada una de estas es una vértebra. Ajá. Cada huesito de estos tiene que ir fijado, ayudado por unas articulaciones que hacen que precisamente la columna funcione completamente en equilibrio. Entonces giramos la parte de acá, esta es la parte posterior de la columna, y aquí tenemos nosotros nuevamente una vista. Vamos a ponerlo un poco de lado primero, y aquí tenemos una vista del disco intervertebral, que lo ponemos en este casito en azul, vamos a ponerlo un poco más grande. Cuando este disco sale del sitio donde está, que sería una hernia en ese caso, entonces este disco saldría hacia la parte de acá atrás, y en ese caso va a comprimir las estructuras. Por aquí va pasando la médula espinal y van saliendo los nervios por estos huequitos. Entonces, si este disco sale hacia atrás, va a comprimir precisamente donde están los nervios, y al comprimirlos va a venir problemas como la ciática. O también el mismo disco enfermo, cuando el disco está enfermo, se deshidrata, pierde tamaño y puede ser causal de dolor solamente el disco. Adicionalmente, tenemos por acá las articulaciones de la columna, que son llamadas las facetas. A muchas personas les han realizado bloqueos facetarios como manejo, parte del manejo del dolor. Entonces, cada una de estas es una articulación, es decir, es la unión entre un huesito y el otro, el de esta vértebra de aquí y el de la vértebra de arriba. Entonces, es como si fuera una rodilla o un codo, cada una de estas es una articulación.
Entonces, cuando estas articulaciones empiezan a molestar, se pueden generar dolores de espalda y son susceptibles de realización de procedimientos a este nivel, que serían los bloqueos facetarios, por ejemplo. Entonces, tenemos como causa de dolor las articulaciones, tenemos como causa de dolor también el disco intervertebral cuando se enferma, y tenemos como causa de dolor también las raíces de los nervios que salen por estos huequitos y pueden ser comprimidas por un disco enfermo o por un canal estrecho. Que un canal estrecho es que todo ese espacio por donde están saliendo los nervios y por donde le va la médula, por dentro se va comprimiendo, se va quedando más pequeño el espacio. Entonces, son diferentes las causas, estaríamos hablando específicamente de la columna porque por supuesto la mayoría de ellas tienen que ver con la parte muscular, no tanto con la parte ósea, pues porque hay que recordar que todo eso está rodeado de músculos y ligamentos que también pueden causar dolor. Perfecto. Esos discos intervertebrales, doctor, ¿por qué se enferman? Como lo decía el doctor William, ¿qué los llega a enfermar? Básicamente lo que te estaba explicando ahora, ¿no? Malas posturas, mala higiene postural. Los malos hábitos de postura, la mala higiene postural va predisponiendo a que ellos sufran. Yo lo explico así, no sé si tú alguna vez has visto las ruedas de un carro cuando están gastadas. Sí. Cuando están muy gastadas. Sí, que uno se estresa horrible y tengo que comprar las llantas, el tendido. Se le ven como unos alambres. Total. Entonces, haz de cuenta que aquí pasa como lo mismo. El disco intervertebral tiene como una serie de fibras que están rodeando algo que por dentro pudiéramos semejarlo como una gelatina. Entonces, si ese disco se va comenzando a estresar mucho y se comienzan a desgastar esas fibras que lo sostienen, por alguno de esos huequitos que se hizo al dañarse, se comienza a salir esa gelatina y comprime las estructuras que estén al lado. Entonces era lo que estaba explicando el doctor Willy. Entonces los discos se pueden dañar o porque genéticamente vienes predispuesto a que esto suceda o porque si además de esa carga genética tú facilitas que eso pase, pues va a pasar. Claro que sí. Dolor lumbar es lo que nos estaba explicando. ¿Similar sucede en el dolor cervical? Similar sucede en el dolor cervical. Igual también a nivel cervical están las articulaciones, a nivel cervical están los discos y también se pueden enfermar. Habitualmente los discos que más sufren por cuestiones de peso, de carga y de movilidad son los últimos discos de la columna cervical, entre las vértebras C6, C7, C7, T1 y también los discos bajos de la columna lumbar. Entre las vértebras L5, S1, L4, L5, son las que habitualmente tienden a tener este tipo de patología, pero es igual en cervical y lumbar. El nombre de las patologías de cuello y espalda básicamente son las hernias, el nombre como tal de esos diagnósticos, de cuando duele cuello o cuando duele espalda, ¿o qué? Hay más cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Por ejemplo, lo que la gente conoce como el mico. Puede ser simplemente una contracción exagerada del músculo por fatiga. Mala postura, el músculo se cansa, no está bien oxigenado y entonces en ese caso se contrae casi que como método de defensa para intentar no dejar movilizar esa zona. Pero esa contractura exagerada no permite una buena paso de sangre y eso genera dolor. Entonces las patologías pueden ir desde una simple contractura muscular, inflamaciones de esa zona o ya cuando esto va avanzando más puede estar llegando a desgastar el disco, a producir artrosis o inclusive con el paso del tiempo en edades ya mayores a que unos ligamentos que sostienen la columna se pongan muy gruesos, nosotros le decimos hipertrofia de un ligamento que es el ligamento amarillo que también puede quitar espacio a todo ese cordón medular, ¿no? Entonces muchas veces llamamos eso un síndrome de canal estrecho, que puede ser un síndrome de canal estrecho lumbar, cervical o lumbar. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta. Hoy estamos hablando del dolor de cuello y del dolor de espalda. Tenemos el 305-316-6560 dispuesto para ustedes, para sus inquietudes y mientras tanto vamos con esta pregunta, la vemos acá. Hola, mi nombre es Pedro Mercado y tengo una pregunta. ¿Cuándo un dolor de espalda debería ser revisado por un especialista? Yo creo, doctor William, que a uno alguna vez en la vida le ha dolido la espalda, le ha dolido el cuello. En mi caso he sido afortunada, es un asunto pasajero. Y me pongo juiciosa porque aquí en el canal nos dan muchas clases de higiene postural, todas esas teorías de cómo manejar el puesto laboral, entonces me pongo juiciosa y me recupero. Pero hay gente que no. ¿Cuándo un dolor de espalda debería hacerme consultar? Habitualmente los dolores pueden ser agudos y acompañarse en ese momento agudo de una disminución o pérdida de la fuerza, o se puede tener una sensación de calambre o corrientazo hacia la extremidad
que nos estaría hablando de alguna manera que puede haber un nervio comprometido, ya sea si son los discos cervicales a nivel de la extremidad superior, si es la parte lumbar a nivel de las extremidades inferiores, o que haya también se relacione a una pérdida de la fuerza, de la sensibilidad de una de las extremidades. En esos casos ameritaría una evaluación prioritaria muy temprana, ya en este caso muy posiblemente por un neurocirujano, porque ya la necesidad de una cirugía puede ser lo más indicado en este caso. Sin embargo, no es la mayoría de los pacientes. Muchos tienen dolores cervicales crónicos, que ya hablamos de crónicos habitualmente cuando duran más de 3 meses, depende de la definición. Y en esos casos de dolores crónicos, bueno, tenemos que entrar a mirar ya cuál es la causa del dolor como tal. Inicialmente, habitualmente entran por medicina general, que empieza con relajantes musculares antiinflamatorios. Cuando no hay una mejoría, no se lleva el transcurso habitual de la enfermedad, se remite habitualmente a ortopedista, ya en algunas ocasiones a las clínicas de alivio del dolor, como es en la parte que yo trabajo, ya están remitiendo a veces de entrada a los pacientes acá, y empezamos con este manejo de diferentes disciplinas, rehabilitación, cambios de hábitos de vida hacia la parte de hábitos de vida saludable. Y básicamente, para responder a la pregunta, ¿cuándo se necesitaría un especialista? Bueno, cuando ese dolor se cronifica, cuando el dolor es agudo, se asocia a alteración de sensibilidad, de fuerza en las extremidades, o cuando ya, a pesar de los tratamientos habituales que se colocan inicialmente, no hay mejoría. En esos casos debe ser valorado por un especialista. Pues María Fernanda es una mujer muy joven que debió consultar justamente a los especialistas de cuerpo y mente. Está en sus sesiones de fisioterapia y nuestro periodista Carlos Rincón estuvo allí de cerquita conociendo cómo esas fisioterapias le han ayudado a recuperar la calidad de vida a María Fernanda. Veamos la historia y regresamos a estudio. María Fernanda es una paciente de 21 años de edad quien tiene una hernia discal a nivel lumbar. Es una paciente que desde el mes de diciembre viene siendo vista por el grupo interdisciplinario, quien le hizo una intervención con un bloqueo en su columna lumbar, y en este momento estamos haciendo su rehabilitación para poderla reincorporar a sus actividades de la vida cotidiana. Al principio solamente sentía un tirón en la cadera izquierda cuando me levantaba de la silla. No le presté mucha atención, pensé que había adoptado alguna mala postura, pero en los primeros días de enero tuve mucha más dificultad para la marcha. Sentarme era horrible, levantarme era horrible, acostarme era horrible. Muy bien, cambiamos. 1, 2, 3, 4. Es importante que siempre se tenga pendiente la respiración. La respiración hace consciente el ejercicio y hace que haya un mayor reclutamiento muscular. En el momento no es quirúrgico para neurocirugía, solamente terapias, cambio de alimentación y correctas posturas. Vengo 2 veces por semana, debo de reforzarla todos los días en mi casita, los ejercicios que me enseña la doctora Ángela. Ahora vamos a continuar con el trabajo pélvico que ayuda muchísimo a este manejo de las hernias discales. Colocamos el balón pequeño, levantas tu colita a la vez que tomas aire, aprietas el balón y botas. Tengo 5 alimentos que no debo de consumir porque eso hace que se aumente el proceso inflamatorio, que son las carnes rojas, los dulces, los fritos, los alimentos a base de trigo y los lácteos. Va a colocar una almohada larga en medio de las piernas. Esto permite que haya una correcta alineación de su columna con respecto a la cadera y a las piernas, generándole un descanso permanente a esta zona, que es la zona más afectada. He aprendido a querer mi cuerpo, a respetarlo, a que cada cosa que me meto como alimento es importante. Porque muchas veces digo qué rico un dulcecito, pero luego me acuerdo que no era capaz de ponerme mi zapatico y se me olvida que quiero el dulce. Es tomar conciencia de tomar tu buena postura, de tener una buena alimentación y de cada cosa que vas a hacer, hasta recoger un lapicito, lo hagas con conciencia porque estás cuidando tu columna.
Pues Ángela, ¿cómo se vio en televisión? La lancé al estrellato, regia. Ángela Escobar es fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico para la salud. También viene con los especialistas de cuerpo y mente. Llama la atención que una mujer tan joven, tan bonita como María Fernanda, tenga ese problema tan delicado, porque la veía uno caminando con un poquito de dificultad y tú me decías, y eso que ahora lo está haciendo muy bien. ¿Por qué puede pasar algo así en una edad tan temprana? Bienvenida, Ángela. Es el acúmulo de malas posturas que se van haciendo desde la infancia. La forma en que vemos televisión, la forma en que hacemos las tareas, cómo nos colocamos los zapatos, estar adictos al celular. Yo digo que hemos creado un hábito no de ver televisión, sino de dormir televisión en la cama, haciendo unas curvaturas. Almorzar televisión, comer televisión, todo, desayunar televisión. en los lugares inadecuados, haciendo las cosas inadecuadas. El acúmulo de todas estas cosas van generando una bomba de tiempo. Y el trabajo de ella es enfermera, fue acumulando y acumulando hasta que llegó y esa bomba hizo boom, que generó un dolor incapacitante. No lograba colocarse de los zapatos, deambular por sí sola, no podía bañarse. Cuando llegó al equipo, fue vista primero por el doctor Willy, donde tocó hacerle una intervención urgente, un bloqueo, para que pudiera movilizarse y medio ser una persona funcional. Y a la par empezamos con el proceso de rehabilitación, porque es importante tener una compensación de fuerza, de flexibilidad, de tono muscular, para que ella volviera a reincorporarse a todas las cosas que hace habitualmente. En ese caso, y más adelante le preguntaré a los doctores William y Guillermo, ella no necesita operación, sino que con fisioterapia y con las medidas que ustedes les indican puede recuperarse. Perfecto, vámonos para allá, conversemos un ratico con sus colegas y tenemos unas imágenes supremamente didácticas y claras para que sepamos utilizar nuestro puesto de trabajo, para que sepamos chatear, no así, ¿cierto? Que es como uno se mantiene. Miremos las imágenes, los tres me pueden ayudar, pero digamos que esta es la que manda la parada en este tema. ¿Qué vemos en esa primera imagen? Entonces una está chuleadita, como pueden ver, y otra mal. Justamente lo que les estaba diciendo, doctora Ángela. Sí. Normalmente empezamos a tener una posición de flexión, como una posición fetal. Entonces vamos agachando el cuello, llevando los hombros hacia adelante, tratando de llevar las piernas hacia el pecho para hacer esto. Entonces, si estamos de pie, totalmente vemos la segunda imagen, que es, mira, los hombros totalmente hacia adelante, inclinados, la cabeza, el estómago se sobresale, la posición de las rodillas empiezan a flejarse. Entonces, al hacer todo este imbalance muscular, empieza a haber una retracción de muchos músculos y a generar unas cargas inadecuadas, ya sea a nivel del cuello o a nivel de la columna lumbar. Entonces, digamos, la posición, pues para caminar tenemos que estar erguidos. Erguidos. Y cuando vamos a utilizar el celular, intentar ponerlo un poco más, que no nos obligue a agachar tanto la cabeza. A no agachar tanto la cabeza. Cuando estamos caminando, hay una clave que es mantener el abdomen apretado. Ah, las mujeres somos expertas en eso. Si mantenemos el abdomen apretado, hay una compensación a nivel de la curvatura que se nos aumenta por detrás de la espalda, y si yo aprieto el abdomen, corrijo ese imbalance que hay. Entonces estoy protegiendo constantemente ese dolor ahí bajito que a veces se irradia por las piernas, y a estar derechos, manteniendo los hombros siempre hacia atrás cuando caminamos. Y cuando estamos sentados, dejar de buscar la posición fetal de encorvamiento, sino tratar de siempre estar estirados, mirando a los ojos, porque es que como ya estamos tan adictos a esas malas posiciones, no miramos a los ojos. Entonces yo le digo, para empezar a corregir los malos hábitos, volvamos a mirar a los ojos a las personas. Perfecto. La segunda imagen. Hay un montón. A ver, en esta primera de la esquina de allá, ¿qué estamos, digamos, ilustrando ahí? Bueno, ¿cómo debemos alzar los objetos pesados? Los objetos pesados los tenemos que alzar. Doctora, pase al estrado para que nos explique. Si quiere, doctor William, corramos un poquito la mesa. Eso, para que nos vaya señalando como la acción, justamente para que aprendamos bastante. Cuando nosotros alzamos los objetos pesados, es importante no tenerlos lejos del cuerpo, porque hay palancas muy largas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Traerlos cerca al cuerpo, para que no se haga tanta
fuerzas en esta zona. Mira aquí cómo se aumenta la curvatura y aquí está un poco más derechita, entonces así disminuimos el impacto a nivel de los hombros, del cuello y de la columna. Muy importante. Sí. Cuando vamos a llevar cosas elevadas, tenemos que buscar algo que nos disminuya aumento de la curvatura, elevación del cuello, sino tratar de que todo nos quede a un buen nivel para disminuir el esfuerzo del peso que generan estas cargas. Cuando estamos sentados, creo que esto es lo que vemos ahora en los restaurantes, las cafeterías, en el colegio, en todas partes. Miren, se sale nuestra columna, el estómago aquí estaría totalmente suelto, flácido, la cabeza caída, los hombros hacia adelante, así. Nos vemos más lindos, más elegantes, nuestra espalda está derecha, la columna se maneja como si fuera una balanza, tiene que estar equilibrados los músculos de adelante con respecto a los músculos de atrás. Cuando cargamos las bolsas debemos tratar, o los paquetes cuando vamos de compras o en el supermercado, equilibrar el peso del cuerpo para que no haya una inclinación y empezar a desviar la espalda. Y al desviar la espalda, nuestra cabeza se desvía y, como decía hace un instante el doctor Forero, pueden generar ese famoso mico, porque normalmente o la cartera o la bolsa la cargamos en el lado dominante y empezamos a hacer extensión de esos músculos y sobrecarga en esa zona. Eso aplica para los morrales de los niños, ¿verdad? Que debe estar puesto en los dos lados, ojalá no muy pesado y que no sea recargado en un solo lado, por lo mismo. En los niños es vital que carguen el morral en ambos lados. ¿Por qué? Porque como ellos están en proceso de formación, entonces empiezan a generar alteraciones posturales de su columna. Entonces cuando ya llegan a la adolescencia son los niños que uno ve totalmente torciditos, totalmente encorvados, porque llevan esos morrales muy pesados y a un solo lado. Si ellos compensan ese peso en ambos lados, distribuyen paralelamente la carga. Y hablando de cargar, vea, cómo cargar asuntos y agarrar los objetos del suelo. Exactamente, tenemos que separar las piernas, hacer unas palancas cortas, que el cuerpo esté más cerca al objeto, no tan lejos, porque hay que mejorar que esa compensación también de los músculos posteriores de la rodilla nos ayuden a hacer el levantamiento de los objetos. Y esta que me parece súper importante para las amas de casa, que muchas nos ven y las saludamos a esta hora, tener ese apoyo en uno de los dos pies, por ejemplo, cuando se está planchando, ¿por qué es importante? Porque son tiempos muy prolongados haciendo este movimiento. Al elevar el pie, disminuyo que la curvatura lumbar genere mayor carga en esta zona, que haya una retracción de los músculos que están por detrás de la pierna y tienen que ir alternando un pie y el otro para que la cintura no vaya generando mayor presión en esta zona. Perfecto, mucha información para que la vayamos analizando y asimilando. Más adelante tenemos muchas más imágenes y explicaciones de la doctora Ángela para que tengamos una buena higiene postural y prevengamos asuntos tan dolorosos, molestos e incapacitantes como el dolor cervical y el dolor de espalda. Seguiremos hablando también con los doctores William Joaquín y Guillermo Forero, y quiero hacer mucho énfasis en los tratamientos, en las alternativas. ¿Qué es eso de un bloqueo? Que ahorita otra vez saque usted su tablet para que nos explique qué es eso de un bloqueo, que tanto lo nombran como alternativas para el dolor. Seguimos con más Sana que Sana. Hoy estamos hablando en Sana que Sana del dolor cervical y el dolor lumbar. Y a propósito, para prevenir el dolor cervical, ese molesto dolor de cuello, al dormir buscar que el cuello se mantenga en posición recta, sentarse en sillas altas con espaldares rectos. Al subir y bajar objetos, agáchese flexionando las rodillas con la espalda recta. No coger el teléfono entre la cabeza inclinada y un hombro levantado hacia ese lado. ¿Quién no lo ha hecho y queda uno más aporreado? Evitar cargar pesos excesivos en bolsos y morrales. El programa de hoy lo hemos llamado dolor de espalda y dolor cervical. ¿Hay solución? Doctor, ¿hay solución? Por supuesto. La solución debe ir enfocada en una forma pues lógica. Entonces lo lógico es primero corregir todo lo que es fácil de corregir, la postura. Difícil conseguirlo porque uno se ha habituado a hacer las cosas mal. Entonces cuando digo que fácil de corregir es en términos, pero en la práctica es difícil.
Yo le insisto, por ejemplo, al paciente durante la consulta, tienes que hacer esto, todo lo que la doctora Ángela estaba recomendando, yo se lo insisto al paciente durante la consulta. Y van a salir del consultorio y lo primero que hacen es coger la cartera, lejos, inclinados, en todas las posiciones equivocadas. Y yo los molesto, ¿no? Pilas, ¿de qué estábamos hablando? Entonces es ir creando esa conciencia para que la parte postural sea fundamental en su propio tratamiento. Entonces, en nuestro equipo, por ejemplo, hay una coach. Ella habla mucho con los pacientes de, bueno, ¿y cómo te vas a comprometer con esto? Porque es que no es ven, te entrego este problema y resuélvemelo, es cómo vas a participar de todo este proceso. Entonces la coach insiste mucho con nuestros pacientes en ese sentido. Si ya hemos hecho toda la parte postural, hemos manejado la actividad física, hemos conseguido que la persona tenga un peso adecuado para su estatura y aún así las cosas no están mejorando, uno podría entonces ya estar pasando a la parte de medicamentos. Entonces en una crisis aguda vale la pena que el enfoque que se haga sean varias cosas ayudando a la vez. Medicamentos, yo creo que le tocó el turno al doctor William como anestesiólogo. Ese es el segundo paso. Después de los hábitos posturales, se ayuda con medicamentos. Dentro de eso, algunos asuntos como analgésicos, hasta bloqueos. ¿Cómo es eso? Sí, es habitual que ya cuando consultan a medicina del dolor, los pacientes han de alguna manera agotado ciertos recursos farmacológicos, que habitualmente empiezan con los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco. En muchas ocasiones les han aplicado inyecciones de esteroides como dexametasona. Es muy habitual encontrar esos medicamentos. ¿O no? ¿Automedicados no? No. Y tampoco es bueno estar colocando ese tipo de medicamentos de manera rutinaria. Otro tipo de medicamentos son los analgésicos convencionales, acetaminofén, y otros que vienen con cosas adicionales al acetaminofén con los que hay que tener cierta precaución, como por ejemplo la cafeína que se le adicionan al acetaminofén, son dosis altas de cafeína, entonces no es la base realmente fundamental del tratamiento, tal vez es más para manejar ese dolor agudo. Hay medicamentos adicionales que ya son opioides débiles. Los opioides hablamos de medicamentos que son como primos hermanos de la morfina, pero son débiles, son en una escala más suave, llamémoslo así. Está el tramadol, la codeína, la hidrocodona. Estos medicamentos hay que ser muy puntuales con los pacientes, decirles, bueno, los vamos a utilizar, pero por un tiempo corto, los vamos a utilizar en caso de que tenga una crisis de dolor, porque el objetivo no es dejar al paciente sin dolor en ese momento. Es ir utilizando estrategias para que ayuden a que el dolor sea más tolerable, para facilitar la rehabilitación, para facilitar que vuelva al trabajo, para que facilite también que vuelva a sus actividades cotidianas. Y ya una vez se han agotado esas estrategias farmacológicas o incluso, dependiendo de la severidad del dolor, podemos optar para utilizar intervenciones adicionales, que es el caso de lo que nosotros hacemos en intervencionismo analgésico, como la especialidad de medicina del dolor, que ya es utilizar agujas que dirigimos específicamente, en el caso de la columna, en la mayoría de los casos por rayos X, a esas estructuras que estábamos mencionando previamente. ¿Esos son los bloqueos? Esos son los bloqueos. En algunos casos llaman la gente infiltraciones. Bueno, es como confundido un poquito el término entre infiltraciones y bloqueos. Podemos decir de alguna manera como muy somera que infiltraciones puede referirse tal vez a algo más superficial, una infiltración del codo, pues algo más superficial. Sin embargo, puede utilizarse el término de alguna manera indistintamente. Entonces, los bloqueos ya los debe hacer, por supuesto, un profesional. Se necesita un equipo de rayos X para poder mirar los huesos, poder llevar las agujas específicamente al punto donde tenemos que llegar, que son esas estructuras que estábamos mencionando anteriormente, las articulaciones facetarias, en el caso de que consideremos que el dolor venga originado de esa estructura. También podemos utilizar los bloqueos hacia la raíz de los nervios, que es cuando el nervio está inflamado por ese disco que se hernió, lo está comprimiendo, está generando dolor, que fue por ejemplo el caso de María Fernanda, la paciente que vimos anteriormente en la nota. Fue una paciente que llegó con tanto dolor que posiblemente no le iba a facilitar su rehabilitación. Entonces, para ayudarle en eso, utilizamos tanto manejo farmacológico como también un bloqueo. Perfecto. Doctora Ángela, volviendo a su paciente, a María Fernanda, pero ya bloqueo más fisioterapia. Más fisioterapia. E higiene postural. ¿Ella trabaja fuerte en su fisioterapia hoy en día? Sí, ella es una paciente muy disciplinada. No solamente hace la terapia en el consultorio, sino ya creó un hábito para hacer la terapia en su casa. El acompañamiento no es por las 10, 15 sesiones que esté conmigo. Lo ideal es que ella cree unos hábitos de ejercicio, de protección para su casa.
Yo les digo, no es que se van a casar conmigo toda la vida y que si no hacen terapia conmigo toda la vida no van a estar bien. No, yo les doy los recursos, los elementos, las indicaciones de qué deben mantener en su mecanismo motor y cómo cuidarse en la casa. La flexibilidad es algo supremamente importante, la higiene postural, que hace que no vuelva a recaer en ese dolor que tuvo ella. Porque los bloqueos no duran eternamente, doctor William, ¿o sí? No, por supuesto que no. Por eso precisamente cuando empezamos con este tipo de tratamientos es algo que le tenemos que hacer referencia a los pacientes. ¿Cuánto puede durar un bloqueo? Es muy variable cuánto puede durar. Te puede durar horas, porque hay veces que hacemos incluso bloqueos diagnósticos para aclarar si específicamente el dolor viene de X o Y estructura, porque se puede confundir muchas veces un dolor discogénico del disco, que no necesariamente esté herniado, protruido, no necesariamente que se haya salido y comprima un nervio, estripado. No necesariamente tiene que pasar eso para que el dolor se vaya a las extremidades. Puede ser un dolor referido que se vaya a las extremidades sin necesidad de que el disco se haya salido del sitio habitual, que se haya herniado. Entonces, tenemos que dirigir muy bien el manejo y el diagnóstico, decir, bueno, vamos a hacer este bloqueo para tratar de saber si específicamente el dolor viene de esta articulación, si viene del disco, si viene de la raíz. Entonces, si nos dura poco tiempo, igual nos sirve de información para saber, bueno, de ahí fue el origen del dolor y tengo terapias adicionales como por ejemplo la radiofrecuencia, que ya es un procedimiento un poco más avanzado en cuanto al manejo, porque ya es ir a quemar unas estructuras nerviosas que están transmitiendo ese dolor para que la duración de la efectividad del alivio del dolor sea por más tiempo, pero son en casos seleccionados. Doctor, buenos días, Dios te bendiga también a ti. ¿Qué ejercicios recomiendan para la joroba? ¿Se puede corregir? Además, pues porque yo les cuento que el doctor Guillermo también hizo un posgrado en medicina deportiva en Brasil, o sea que le preguntaron por ejercicios. Yo no sé. Muy bien. La joroba, entonces, puede estar relacionada a dos tipos de situaciones diferentes. Una joroba, llamémoslo la deformidad de la columna hacia adelante, que sea estructural, lo cual pues en términos generales ya no tendría corrección con ejercicios, porque ya hay una estructura que cambió. Muy diferente a una joroba, por ejemplo, del adolescente que no tenga enfermedad de su columna, que uno haya determinado que no tiene enfermedad de su columna, pero que simplemente tiene mala postura, como mostraba ahorita la doctora Ángela, muchacho que está así, perdónenme, me paro, y que caminan así, ¿cierto? Bacaneado, sí. Entonces, esa posición se puede mejorar, pero muchas veces no es simplemente decirle, párate bien, porque esto implica que tenga músculos que lo soporten para que se pueda parar bien. Si él no tiene la estructura muscular para soportarlo, pues por más esfuerzo que él intente hacer en ese instante, a los 5 segundos se cansa y otra vez va a estar con la joroba. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, de una mala higiene postural requiere no solo de su propia voluntad, sino de que entrene músculos especiales, nosotros llamamos erectores de la columna, para que tenga la fuerza y resistencia para tener esa buena postura. Entonces, en ese caso, la joroba tiene ese tratamiento. Si la joroba ya es algo estructural, o porque nació con una vértebra que era más bajita en la parte de adelante, o porque se fue desarrollando por alguna otra situación neuromuscular o algo así, si esa joroba es muy pronunciada y la persona tiene 40, 50 años de edad, o inclusive menos 30 años, dependiendo de ese grado de deformidad, lo ideal es remitirlo a un cirujano de columna, porque algunas veces podrá estar indicado un tratamiento quirúrgico en donde se endereza un poco la columna, se colocan unas barras especiales sostenidas con unos alambres especiales para mantenerlo enderezado. ¿Y por qué sería eso importante? Porque en este tipo de deformidades se pueden alterar mucho las capacidades cardiopulmonares, entonces eso afectaría la salud en general. Entonces fíjate que es que el tratamiento de todas estas cosas va desde cosas demasiado sencillas y básicas como pararse bien, hacer ejercicios, hasta este otro grado de complejidad que implica ir a un cirujano de columna para que corrijan cosas muy graves, ¿no? Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de dolor de cuello y de dolor de espalda. Sus inquietudes, que ya sabemos que tenemos más allí en nuestro WhatsApp, las responderemos cuando regresemos. Ya volvemos. Dolor de cuello y dolor de espalda es nuestro tema hoy en Sana que Sana. Y a propósito de esta pregunta, muy buenos días para ti también. Tengo dolor en el cuello, no se me quita, estoy tomando medicamentos y nada. ¿Qué hago con este dolor? ¿A quién le tiro este chicharrón? A ver.
al anestesio? Bueno, bueno, es una consulta realmente habitual, es una consulta frecuente en pacientes jóvenes incluso. Hemos hecho bastante énfasis sobre la parte postural, hemos hecho bastante énfasis sobre la necesidad de un ejercicio adecuadamente dirigido. Y es muy importante también en el tema de medicamentos no automedicarse. Aquí tenemos la facilidad de adquirir diferentes tipos de medicamentos en farmacias, en supermercados, y hay mucha tendencia a eso, a utilizar medicamentos de manera autoformulada, que no siempre son la solución, incluso a veces pueden empeorar la situación. Entonces, dar una respuesta solamente con eso es complicado porque se necesita hacer una historia clínica completa, evaluar, donde ver los antecedentes, ver cuál es su alimentación, ver cuáles son sus posturas, su trabajo, de dónde viene el dolor, para posteriormente seguir con un examen físico dirigido, tratar de distinguir si es algo más muscular, que en pacientes jóvenes tienen mucho componente muscular, e incluso pacientes con fibromialgia muchas veces consultan por dolor crónico cervical, y resulta que cuando ya uno entra a detallar qué otras cosas tienen los pacientes, pues bueno, encuentra todos los síntomas que configuran un paciente con fibromialgia. Entonces es mejor consultar por esto, no automedicarse y tener una asesoría completa y profesional. Pero buscar la solución porque se le puede cronificar ese dolor. Sí. Vea esta pregunta tan buena. Buenos días, hace mucho tiempo sufro de dolor por hernia discal. Digo buena no por su dolor, sino porque es importante para el programa. ¿Hay algún método efectivo de verdad? ¿Cuáles alimentos desinflaman? Y recuerdo que en un mesecito larguito, justamente con ustedes, vamos a hacer un programa sobre alimentos que inflaman, para que estén pendientes. Hernia discal, método efectivo de verdad, lo que hemos nombrado, doctor William. Sí, un método efectivo de verdad. Aquí es importante también decir que no hay un método que le sirva a todas las personas. No hay nada universal. No hay nada universal, entonces no podemos generalizar, decir a todas las personas les sirve un reemplazo de disco, no. Que sería pues estrenar disco, ya fue la solución, no precisamente. Hay que ver en cada paciente qué es lo que está generando el dolor, si efectivamente es el disco, porque puede no ser el disco, puede tener una hernia y no necesariamente ser el disco el que esté doliendo. Por ejemplo, hay pacientes sanos a los que les hacen resonancias de columna y les encuentran hernias, y sanos es que no han sentido el dolor lumbar y tienen hernias lumbares. Entonces, no necesariamente una hernia causa dolor, y no necesariamente un disco dañado o lesionado tiene que ser el causante del dolor. Entonces, si nos dirigimos específicamente a que tiene una hernia y vamos a tratarla sin aclarar otras cosas, podemos estar pasando detalles y el dolor puede tener otro origen. Si específicamente es el disco como tal, entonces también los tratamientos van a variar dependiendo de la edad, dependiendo si hay otras estructuras dañadas, dependiendo del tiempo de evolución, qué tan dañado está el disco, porque incluso están desde los manejos médicos habituales, farmacológicos, convencionales, cambios de estilos de vida, etcétera, hasta llegar incluso a necesitar cirugía. Lo bueno es que siempre hay solución. Eso es lo importante. Respuesta cortica, doctor Guillermo. Buenos días, mi mamá tiene 84 años, tiene una vértebra pisándole la otra, no es capaz de caminar ni media cuadra. ¿Será que haciéndole un bloqueo se mejora? Volvemos como a lo mismo que hemos ido insistiendo en todo el programa, ¿no? Podría ser que la causa principal de su problema sí sea la situación que han identificado, pero lo ideal es evaluar en una forma integral al paciente, hacerle una muy buena historia clínica, hacerle un muy buen examen físico y entender de dónde se origina el problema. Si el problema está por la vértebra, que como dice la audiencia aquí, es el problema, es del origen, uno tiene que ver si haciendo una intervención modular, gradual, puede compensar lo que allí está sucediendo. Entonces podría ser que todo lo que ve en una radiografía sí sea la causa, pero como acabo de decir el doctor William, podría ser que tenga algunas otras causas también. Entonces no sirve simplemente llegar y decirle sí, con este tratamiento yo le voy a quitar todo. Ahí es que verificar qué más puede estar pasando alrededor de ese problema específico. Perfecto. Quiero dedicar unos minuticos finales, retomemos las imágenes con la doctora Ángela Escobar. No, las imágenes de la higiene postural. Creo que habíamos mostrado las 2 o 3 primeras para que sigamos hablando de higiene postural. Mientras las encuentran, doctora, ¿qué otras recomendaciones de higiene postural? Bueno, es importante cuando estamos acostados, durmiendo, que no estemos boca arriba. Boca arriba genera mucha carga a nivel lumbar. Es una posición incorrecta donde no hay descanso, no hay una buena respiración. De ladito.
debemos acostarnos de medio lado. Si recordamos en el video de María Fernanda, ella está acostada de medio lado con una almohada larga entre las piernas. Esa almohada lo que permite es que haya un completo alineamiento de la columna con respecto a la cadera y a la pierna, para que no haya una inclinación ni una rotación, y que la columna esté en reposo, que genere un descanso de toda la carga del día y que el cuerpo también aprenda a levantar. Ya no va a haber 2 almohadas en la cama, sino 4, debería ser. Esta posición, doctora. Bueno, en esta posición está lavando la loza. Entonces volvemos al banquito, igual que cuando estábamos planchando. Debemos disminuirle la carga a la columna. Al levantar la pierna sobre el banquito, generamos una disminución de la carga a nivel de la columna y no hay tanta flexión del cuello, no hay tanta protrucción de los hombros, y tampoco hay que hacer esta extensión tan grande. Aquí hay una imagen de diferentes posiciones para dormir. Entonces, bueno, aquí vemos un rollito y a veces se utiliza una almohada de esas triangulares que supuestamente tenemos para ver televisión, pero son mejores colocarlas debajo de las piernas, porque cuando flexionamos las piernas nuestra espalda queda completamente recta, y al estar completamente recta evitamos que se aumente la curvatura lumbar. Cuando nosotros estamos acostados boca arriba sin ningún apoyo de las piernas, la carga en la zona lumbar se aumenta. Cuando estamos acostados de medio lado, vuélvalo a acostar. Acostados de medio lado, tenemos que no solo tener en cuenta la almohada largo de las piernas, sino la posición de la cabeza, que la cabeza no quede ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo, sino que haya un alineamiento entre la columna cervical y la columna lumbar. Terminamos el programa. A Ángela Escobar, fisioterapeuta especialista en ejercicio físico para la salud, al doctor William Joaquín, anestesiólogo especializado en dolor, y al doctor Guillermo Forero, médico especialista en ortopedia y traumatología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue muy entretenido, volveremos a tenerlos en otras oportunidades. Dolor de cuello, dolor de espalda, lo primero es que se puede prevenir con una buena higiene postural, pero cuando se presenta hay alternativas. De usted depende que le dure un ratito o que se le cronifique, o sea que le dure para siempre, pero alternativas para ese dolor tan molesto siempre las hay. Terminamos esta emisión de Sana que Sana. Mañana los esperamos, estaremos hablando con los especialistas de la Clínica Odontológica VID de la higiene oral. Vamos a recordarles asuntos supremamente importantes, porque la higiene oral no solamente es importante por estética y por funcionalidad, sino por muchos aspectos importantes relacionados con la salud en general. Feliz resto de jueves para todos, nos vemos mañana a las 11. Chao.